Ser diplomático significa actuar con tacto, con habilidad para evitar conflictos en situaciones delicadas, tanto en el ámbito profesional como en la vida cotidiana. Se refiere a la práctica de gestionar para promover intereses comunes, resolver conflictos, alcanzar acuerdos. Implica combinación de habilidades innumerables, políticas de negociación, comunicación, empatía, inteligencia emocional. Hoy, en Motores Económicos, Diplomacia en Acción. Motores Económicos, con Mayra Argüelles, en Es Radio Baleares, 97.1 y 95.6. Pienso ahora mismo en Maquiavelo, el padre de la diplomacia moderna. Pienso también en el foro, en el 9º foro del Económico en el Palau de Congresos hace poquito, donde bajo el título de Economía Global, Gigantes en Juego, dos diplomáticos de la talla de Rafael Descallar y Santiago Cábanas, moderados por la periodista Ana Fuentes, dialogaron sobre una pugna que mantiene Estados Unidos y China actualmente a nivel económico, a nivel político global. Lo recuerdo como un encuentro soberbio, muy didáctico, muy de aprendizaje para todos, donde hubiéramos todos y todos estábamos de acuerdo, continuado un buen rato a pesar de que el acto ya llevaba unas 3 horas. Buenas tardes, Michel Manier, decano del Cuerpo Consular de Baleares. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes y mil gracias por invitarme. No sé si compartimos que aquel fue un bonito encuentro y majestuoso a nivel de conocimiento y transmisión de habilidades. Totalmente de acuerdo. Es verdad que todos nos quedamos un poco con hambre de que siguieran. Y como te comenté en su día, lo que da un poco de pena es que estos embajadores ya en esa etapa de jubilación dorada, pues de alguna forma no den traslado de todo ese conocimiento y toda esa experiencia. Entonces en ese congreso se hizo y ojalá lo puedan seguir haciendo en otros foros. Michel Manier, abogado, función de cónsul de Francia desde hace más de 23 años. 32 para ser exactos. Corregimos, Anteayer 32. Cumplí 32 años en el cargo, sí. En todo caso, son muchísimos, Michel. Son muchos años, pero bueno, años emocionantes, repletos de anécdotas, de aventuras, de momentos difíciles también, en los que aprendí mucho y que creo que me han hecho mejor persona y bueno, que me hacen mirar hacia atrás con optimismo y decir que mi vida pues ha valido la pena. Esa es un poco la realidad. Hemos hablado en muchísimas ocasiones sobre la idoneidad y el papel que realiza realmente un cónsul en un territorio determinado. Y en este caso de Baleares, ¿no? Porque estamos en el programa de Motores Económicos y realmente seguimos. Y realmente esta es la razón de la invitación, ¿no? De cómo el cuerpo consular, que me gustaría también que nos contara qué es el cuerpo consular, contribuye a un desarrollo de un territorio y va más allá de esos servicios a la ciudadanía que tenemos todos en la cabeza cuando pensamos en un diplomático en nuestra tierra. Pues mira, primero lo que te voy a dar son datos. Siempre hay que partir de datos. Sabes que los franceses somos muy cartesianos y nos gusta fundar pues todo nuestro razonamiento sobre cosas concretas. En esta comunidad autónoma, que somos algo más de 1.120.000 residentes, pues hay más de 300.000 que no han nacido aquí, que no son de nacionalidad española, que sin embargo representa el cuerpo consular. El cuerpo consular de hoy pues son unos 42 países, pronto 43, hay uno que se va a sumar, no puedo desvelar todavía el país, pero que rápidamente será el número 43. Pues estos 43 países se conforman, se estructuran bajo un colectivo que llamamos Cuerpo Consular de Baleares, que pretende unir al conjunto de estos 42 cónsules que hoy están acreditados en Baleares, en el que pues es un foro de diálogo, de consenso, donde ponemos sobre la mesa los problemas comunes que tenemos, vemos de qué forma podemos también, de cara a la Administración española, en cada una de sus etapas, en cada una de sus fases, porque el problema de España además es saber quién hace qué. Eso es uno de los problemas que el cónsul tiene que rápidamente vislumbrar y encontrar pues el líder o la persona que pueda dar respuesta a ese problema. Y este cuerpo consular lo que pretende es dar una imagen de coherencia, una imagen de grupo en el que podamos representar y dar voz a esas más de 300.000 personas. Y también debo decir, a los más de 15 millones de visitantes que también representa el cuerpo consular. O sea que no es algo ni frívolo ni totalmente anecdótico. En esta comunidad autónoma, este cuerpo consular tiene mucho que hacer, mucho que decir y sobre todo
mucho que explicar sobre su función. Y, entre otras cosas, efectivamente, sobre la función de acompañamiento, lo que llamamos de diplomacia económica, de acompañamiento de nuestros empresarios para que puedan, en las mejores condiciones posibles, en los mejores tiempos posibles, conseguir implementar sus negocios, que eso también es nuestra responsabilidad. Me ha dado usted el pie, señor Mañer. Ha hablado de diplomacia económica, con lo cual nos da el pie para presentar a nuestro siguiente invitado, que es Pablo Collado Serra, cónsul honorario de Malta, encargado precisamente de la diplomacia económica en el mencionado cuerpo consular y que nos acompaña hoy. Buenas tardes y bienvenido también a este Motores Económicos. Hola, buenas tardes. Es un placer. Muchas gracias. Es además hombre de empresa porque es usted desarrollador de negocio de Dialoga Group, ha sido presidente de Jóvenes Empresarios, me comentaba hace un momentito, AGE a nivel nacional, ha participado en la COE, AGE a nivel local, también ha sido usted presidente, Asociación de Jóvenes Empresarios, patrono fundador de Iberemprende y, por supuesto, cónsul honorario de Malta. ¿Cómo se llega a ser cónsul honorario de Malta? La verdad es que es una pregunta que suelen hacerme muchas veces, ¿no? Como diría mi hija, ¿dónde se estudia esto? ¿Dónde se estudia esto? Pues casualmente yo no soy nacido en Malta y por ello también soy cónsul honorario, porque he nacido aquí en Baleares y represento a Malta en este territorio. Pero bueno, al final Malta, que es un país miembro de la Unión Europea y con intereses económicos y estratégicos importantes también en nuestro país, requirió durante una época para tener diferentes cónsules en ciudades portuarias, ¿vale? ¿Por qué ciudades portuarias? Y esto es un ejemplo de cómo a veces la actividad económica puede ser un elemento referente también en las relaciones diplomáticas, ¿no? Porque Malta sí que tiene bajo su bandera cientos de miles de embarcaciones, ya no solo en el Mediterráneo, sino en todo el mundo. Entonces, si bien Malta tiene apenas 500.000 habitantes, es un estado de la Unión Europea más bien pequeño, es la población, para que tengamos una idea, similar a la ciudad de Palma, sí tiene muchas embarcaciones y, por tanto, sí tiene actividades empresariales circulantes por todo el mundo que tienen necesidades, que tienen intereses, y es por eso que en un momento determinado requirió la necesidad de tener una serie de cónsules honorarios en los distintos puertos de mayor tráfico, y en este caso el puerto de Palma es uno de los puertos con más tráfico en el Mediterráneo, y por tanto ese fue el motivo por el que requirieron la presencia de un cónsul y al final pues decidieron contar conmigo. Ya hace no tantos como nuestro decano, pero sí ya 20 años. Los dos con amplia experiencia en nuestro territorio y en las funciones de cónsules honoríficos. ¿Qué es lo que determina un cónsul honorífico? ¿Qué perfil tiene que tener? ¿Y cuáles son las características que valoran a nivel de ese perfil de esa persona? ¿Empiezo yo? Pues mira, desde mi punto de vista, y recogiendo y haciendo mía las palabras de Felipe González el otro día en el Auditorium de Palma, cuando hablaba de las competencias que tener un alto ejecutivo de la administración pública, él hablaba, por supuesto, de competencia, es decir, tener un sentido claro pues en ámbitos como puede ser el ámbito legal, el ámbito económico o el ámbito social, que tenga de alguna forma una carrera que dé garantías de que esta persona pues, puede conocer esos ecosistemas. Lo segundo, y casi más importante todavía, empatía. Hay que tener mucha empatía para efectivamente ponerse en la piel de aquellas personas que no son de aquí, que van a venir a verte, que desconocen muchas veces hasta el idioma y que se van a enfrentar pues, con una serie de interrogantes que a ellos les puede parecer completamente extraños en relación a su forma de reflexionar, su forma de hacer las cosas. Por tanto, hay que tener mucha empatía para ponerse en lugar de esa persona. Y después un conocimiento importante también de quién hace qué, es lo que dije antes, ¿no? Es fundamental que seamos capaces de tejer una red de relaciones con todas las personas que son relevantes y que en un momento dado pueden darte una respuesta a un problema concreto. Si tienes esas tres, aparte de, es bueno tener muchos idiomas también, por supuesto, cuantos más idiomas mejor, la comunicación es esencial, y quizás también pues, ser un poco patriota, ¿no? Y decir, ¿qué puedo hacer yo? Además de ayudar a mis compatriotas para poner de manifiesto lo que hacemos bien en mi país desde todos los puntos de vista. ¿Qué puedo hacer yo para hacer que Francia, en mi caso, brille pues, como una potencia cultural, como una potencia económica, como una potencia política? ¿Qué podemos hacer para que esa vitrina, ese escaparate, tenga más visibilidad en el lugar donde me han encomendado esa función? Y con estos, yo creo que con estos parámetros se puede llegar a ser un buen cónsul.
Claro, porque tenemos en la mente popular cierto exotismo añadido a sus funciones, ¿no? A la función del diplomático, ¿no? Que además podemos ceñirnos a algunas frases también, por ejemplo, de Churchill, ¿no? Que decía: la diplomacia es el arte de decirle a la gente que se vaya al infierno de tal manera que pidan direcciones. Claro, esto define a personas con unas habilidades de negociación y de comunicación extensísimas. ¿Es esto la empatía? ¿O Churchill se nos ha quedado un poco...? Bueno, eso es mucho humor británico, ¿eh? Y a mí especialmente Churchill me hace mucha gracia y me parece que fue un ejemplo de lo que puede ser efectivamente alguien que entienda cómo lograr consensos entre países distintos, ¿no? Bueno, nosotros nuestra función es un poquito más, yo diría, humilde, en el sentido de que no tenemos tampoco grandes responsabilidades de Estado. Para eso están nuestros embajadores, que sí que tienen además digamos, una serie de asesores directos que les permiten pues, desarrollar de forma mucho más particular estos cometidos. Pero yo diría que la gran suerte que tenemos cuando alguien es cónsul en España, quizás por motivo de la distribución geopolítica de España, en la que muchas competencias ya no se discuten en Madrid, sino que, por ejemplo, si tú quieres, como embajador de Francia, discutir competencias y buscar algún tipo de colaboración en temas de educación, pues tienes que ir a cada una de las comunidades autónomas a negociar, porque esa competencia ya no está en Madrid, y así con muchas otras. Y, por tanto, eso nos da pie a los que estamos, de alguna forma, haciendo de mini embajadores en esa comunidad autónoma, con un poco de criterio y un poco de ambición a buscar esos acuerdos que puedan llevar a una comunidad autónoma, y lo hemos conseguido en el pasado, a tener relaciones ya no con una región francesa, sino directamente con el Estado francés. Y eso a veces ha chocado, porque son formatos de cooperación diplomática que hasta ahora nunca se habían profundizado. Lo normal es que siempre sea entre Estado y Estado. Pero, insisto, la distribución de las competencias geopolíticas en España hacen que un cónsul honorario o un cónsul que esté en una región, una comunidad autónoma, si es un poco ambicioso, pueda conseguir o pueda lograr acuerdos que tengan una profundidad que yo diría casi estatal. Es usted el decano del Cuerpo Consular de Baleares. Me había comentado, han creado 7 mesas de comisiones y de trabajo específico, y una de ellas será precisamente la Comisión de Diplomacia Económica, que es la que corresponde al cónsul de Malta. ¿Con qué visión se acerca al territorio y qué medidas han tomado para llevar a cabo este proyecto? Yo creo que hoy, y enlaza un poco con la importancia de la jornada a la que te referías al principio, ¿no? Hoy la diplomacia no se puede entender como una diplomacia meramente política o institucional, sino que estamos hablando ya de una diplomacia en todos los sentidos económica, ¿no? Hoy ya no estamos hablando de relaciones entre países, estamos hablando de relaciones entre grandes corporaciones, entre empresas cuyas decisiones afectan a todos y cada uno de los ciudadanos del ámbito mundial, ¿no? Y por tanto sí que hubo consenso entre todos los compañeros del cuerpo consular que una de las áreas a la que debíamos prestar especial interés era el área económica y empresarial. Primero, por la importancia que tiene el desarrollo de la actividad económica en nuestra vida cotidiana, y segundo, por la importancia que tiene, y en el caso de Baleares aún más, la actividad económica que desarrollan ciudadanos extranjeros en esta región, ¿vale? Y volvemos otra vez un poco a los datos, ¿no? Y me gustaría pues, aflorar una serie de cifras que yo creo que hablan un poco por sí solas, ¿no? En Baleares hay cerca de 1.500 empresas que son propiedad de filiales extranjeras. Es un 5% del total de empresas propiedad de filiales extranjeras en España. Es decir, estamos hablando de un 5% del total nacional solo aquí en Baleares. En Baleares, y esta es una cifra que yo creo que también es interesante barajar, más del 50% de los autónomos que se han dado de alta en los últimos 4 años, es decir, desde el 2021 al 2025, más del 50% son extranjeros. Es decir, eso es una cifra que yo creo que debemos poner sobre la mesa, y yo sé que en este programa se han abordado en otras ocasiones la importancia del autónomo en el tejido productivo y empresarial aquí en Baleares, y por tanto que más de 5 de cada 10 sean de fuera, pues eso ya nos tiene que hacer entender que hay que pues, prestar especial atención a los intereses de las personas que no han nacido aquí, pero que están residiendo en Baleares y, por tanto, que están desarrollando su actividad económica aquí. Y un poco el objetivo básico del cuerpo consular era, primero, dar visibilidad a ese hecho, del cual pues, no somos realmente conscientes. Sí lo somos a veces en términos de población, porque se habla a veces de estas cifras, de las personas que vienen de fuera, de las que están residiendo aquí y demás, pero no tanto de la importancia que tienen para el desarrollo de
de nuestra actividad y, por tanto, para lo que es la contribución al Producto Interior Bruto y demás. Yo creo que esto es algo que tenemos que hacer y luego tenemos que ayudar para que estas empresas o empresarios que desarrollan su actividad aquí, sin ser de aquí o sin ser nacidos aquí, pues lo tengan un poco más fácil, ¿no? Y entonces eso yo creo que también puede ser una labor que podemos desarrollar desde el cuerpo consular. ¿Cómo? Pues primero, conociendo de su existencia. Segundo, visibilizando la actividad que desarrollan o que realizan. Y tercero, proporcionándoles herramientas. Una de las herramientas más importantes a nuestro juicio va a ser la información, y tiene que fluir mucho más y mejor la información entre el gobierno, en este caso autonómico y local, y estos empresarios y estos ciudadanos que al final desarrollan una actividad económica, porque a veces no son conscientes de la gran cantidad de medidas, de regulación, de infraestructuras que tienen a su disposición. Ese es uno de los ejes de nuestro trabajo. Y luego también reconociendo un poco su labor, ¿no? Yo creo que hay que visibilizar un poco que hay muchos empresarios no nacidos aquí, que están desarrollando esa actividad aquí, que están generando mucho empleo. También estamos hablando de más del 30% del empleo de Baleares está ya hoy en día ocupado por personas no nacidas aquí, y por tanto yo creo que estos son elementos más que suficientes como para poner en valor este trabajo de la Comisión. Absolutamente. De hecho, a pie de sus comentarios le diré que justo la semana pasada nuestro programa versó sobre los autónomos. Recuerdo también un programa que tuvimos que me sorprendió, la cantidad de trabajadores de nacionalidad italiana que contribuían a la seguridad social en nuestro territorio, y hablando también del auge que estaba cogiendo la inversión norteamericana en nuestro territorio. Señor Magnier, cuando uno conoce esos países emisores y está uno afincado desde hace tantos años en el país, en Baleares, y escuchamos como las mesas de sostenibilidad convocan a los ciudadanos para opinar sobre hacia dónde va nuestro futuro. Fundación Impulsa nos habla que hay que unir cultura, creatividad y territorio para impulsar nuevas perspectivas de turismo y desarrollo industrial y no industrial en nuestro territorio. ¿Gobierno de las Islas Baleares se ha acercado a ustedes o ustedes se han acercado al gobierno? Bueno, en lo que a mí respecta, como cónsul de Francia, he participado en 2 de las 12 comisiones del Pacto Civil para la modificación del modelo turístico. Tuvieron a bien que me incorporara en la de estrategia turística y en la de turismo sostenible. Yo siempre he sido, una vez más, he estado muy a favor de que se tomen decisiones con datos y no con sesgos ni con intuiciones ni nada. Gracias a haber participado en estas comisiones donde se nos han dado bastantes datos, no todos aquellos que yo hubiera querido. Debo reconocer que hay muchas zonas que todavía, desde mi punto de vista, están un poco en la sombra y que bueno, me han llevado a pensar de que de alguna forma esa tensión, para mí hoy, dicho de otra forma, existen 2 tipos de tensiones y no percibidas de la misma forma y que a nosotros nos preocupan, porque en el fondo un cónsul lo que quiere es que su colectivo y el cuerpo consular, que el conjunto de los colectivos que representa estén perfectamente integrados en el tejido social balear. Para eso, pues todo este tipo de tensiones pues no nos vienen bien, porque de alguna forma esto puede llevar a discriminaciones y a una serie de comportamientos que pueden pues darnos algún que otro problema desde el punto de vista consular. Para evitar esto, lo que tenemos que hacer es entender si existe esa tensión y si esa tensión realmente responde a elementos objetivos. Y yo he llegado a la conclusión que no, que esa tensión que existe entre residentes y visitantes, un componente, yo diría, mayoritario, es muy subjetivo. Y probablemente alimentado pues, por falsas informaciones, por noticias que no se sostienen y que hacen que de alguna forma se perciba al que viene de fuera pues, como el enemigo. Yo siempre he dicho y lo he defendido que es verdad que tenemos problemas con la movilidad, tenemos problemas con la vivienda, tenemos problemas también de costes de vida y demás, pero todos estos problemas, siempre lo digo, hace 75 años, cuando en esta comunidad no había nada y que la gente emigraba, nos hubiera gustado tenerlos. Es decir, para mí son gestión de problemas de sociedades ricas. No digo que no sean importantes, pero quiero simplemente volver a que se pongan las cosas en su contexto. ¿Que hay que buscar soluciones? Cierto. Lo que es verdad, lo que es cierto, es que no se explican bien ciertos elementos de lo que es el aporte económico, entre otros, por ejemplo, como ha dicho el cónsul de Malta y presidente de la Comisión de Diplomacia Económica, qué es lo que nosotros, o que hacen los empresarios que representamos para aportar riqueza a este territorio, y es mucho más de lo que la gente piensa. Pero le voy a dar otro dato que es curioso, que es que aquí, pues efectivamente se tiene, yo creo que sin razón,
una serie de tensiones y una serie de visiones de que el turismo, por ejemplo, ya no es bien recibido o no en la misma forma. Y curiosamente, yo no sé si tú tienes un poco esa misma impresión, yo ni el año pasado ni he tenido ni he recibido a ningún súbdito francés. Recuerdo que en este año llegaremos a 1.700.000 franceses aquí en Mallorca, prácticamente el 40% en Menorca, casi 450.000, y no tengo constancia de que ni uno solo haya venido a verme diciéndome que se siente peor acogido y que siente que ya no es bienvenido a esta tierra. Por lo tanto, tenemos una tensión que existe del lado de los residentes, pero que no se ve desde el del lado de los que nos visitan. Y luego hay una segunda tensión, que esa me preocupa más, entre propios residentes, los que son, digamos, nacidos en el territorio y los que no son nacidos en el territorio. Y esa segunda tensión también, de alguna forma, se está alimentando con una serie de elementos subjetivos que no tienen ningún tipo de realidad científica, pero que están llevando también una serie de comportamientos que a mí personalmente me preocupan. Y por tanto hay que desactivar estas dos tensiones, tanto con los visitantes como con los residentes. Porque hay que entender que España, y siempre lo digo, esta comunidad autónoma pertenece al Reino de España, el Reino de España pertenece y construye lo que es el edificio de la Unión Europea, y ahí hay una regla que debemos todos entender y respetar. Una de las reglas importantes, que es libertad de movimiento de capital y de personas. Y por tanto, si hay personas que vienen aquí y adquieren, por ejemplo, viviendas, yo siempre digo, primero es porque hay alguien que se las vende, si no, no las podrían comprar, y segundo, porque se está aplicando ese mismo precepto, que cualquier persona, incluso de aquí, se va a cualquier pueblo al lado de Copenhague, se va a cualquier pueblo al lado de Lyon, a cualquier pueblo al lado de Turín, y va a poder adquirir una vivienda en las mismas condiciones. Podemos entrar luego, también hemos creado una comisión de formación profesional y educación, porque pensamos que ahí hay un elemento integrador que no se está tocando demasiado. Creemos que una formación profesional mucho más cualificada y que responda más a lo que es el desarrollo y los rumbos de la nueva actividad económica balear permitirá, primero, tener trabajadores mucho mejor formados, y segundo, y a eso también apostamos, mucho mejor pagados. Porque duda cabe que si la gente se le paga mejor, probablemente el acceso a la vivienda no sea tan complejo. Entonces son temas que están muy articulados todos, y nosotros pretendemos simplemente dar nuestra visión a través de la información que vamos recogiendo de los 42 consulados, a su vez alimentados por las asociaciones que trabajan con nosotros y, por supuesto, por la experiencia del día a día del consulado. Ese es un poco nuestro objetivo. Hablando de la formación, hablando también de tensiones, porque una de las dificultades que tienen en este territorio, y casi todos los empresarios, es la falta de talento. Sin embargo, por un lado analizaba si la función consular tiene, por ejemplo, mano o puede intervenir en convenios bilaterales a nivel, por ejemplo, de homologación de títulos tan necesarios como los de la medicina o de otras actividades profesionales de difícil ocupación, porque sería interesante analizar esto. ¿Cómo se relacionan ustedes también a nivel estatal con el delegado de Gobierno de las Islas Baleares? También me gustaría conocerlo. Y la última pregunta sería también a nivel, hemos estado escuchando la semana pasada, y todo esto hablando de tensiones, escuchando la semana pasada al presidente del Consell de Mallorca, el señor Galmés, en distintas ocasiones en las que dice estamos sobrepasados a nivel de la atención de menores no acompañados, más de un 1.150% de nuestra capacidad. Cada MENA nos cuesta 7.200 euros al mes, un 66% de incremento de pateras y de asunción de inmigrantes de forma ilegal en las Islas Baleares. Activemos frontes. Todas estas tensiones sobre la mesa, homologación, acuerdos bilaterales. Por favor, Alberto. Vale, pues a ver, en primer lugar, un poco fruto de lo que comentaba nuestro decano al inicio de este programa, es decir, la especial configuración de España, en este caso como Estado con distintas autonomías, hace que muchas competencias no sean exclusivas de las comunidades autónomas. Y, por tanto, que algunas competencias, como pueden ser, por ejemplo, temas relacionados con la contratación o temas relacionados con acuerdos bilaterales internacionales, no se puedan llevar a cabo desde la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, sino que se tengan que hacer a nivel nacional. Eso lo que hace es que nuestra labor como cónsules, en este caso, pueda ser la de promover que esos acuerdos o que esos convenios se puedan llevar a cabo, la de hacerlo frente a nuestras embajadas de representación, que normalmente suelen estar en Madrid, para que sean ellas las que también puedan promover esos acuerdos a nivel internacional entre los dos Estados. Para ello, lógicamente, tenemos que tener también una relación muy directa con el delegado del Gobierno. Son muchas las competencias que tiene directamente el Estado central aquí en Baleares y, por tanto, nuestra obligación también como cónsules es tener una relación muy fluida y que todas aquellas demandas que tengan que ver con cuestiones
como por ejemplo las relativas a la extranjería o a los permisos y demás, pues se tengan que tratar directamente con la delegación del Gobierno, con los organismos competentes que dependen de ello. Ahí podemos hacer menos quizá en el terreno de lo operativo, pero más en el terreno de pues, el promover, el forzar, el en cierta manera, forzar entendido en el buen sentido de la palabra, es decir, el tratar de promover que esas actuaciones se lleven a cabo. Y en relación básicamente a los temas que hablábamos de las dificultades, de las tensiones que se están generando, a mí siempre me gusta poner sobre la mesa un aspecto, es decir, no estamos solos en eso, es decir, y yo represento a un país que tiene exactamente los mismos problemas de los que estábamos hablando hasta la fecha. Encima tiene el inconveniente que es una región todavía más pequeña. Malta tiene una extensión que la podríamos asimilar a la extensión de Menorca, tiene 500.000 habitantes, tiene también una presión turística importante y por tanto está sometida exactamente a los mismos problemas que estamos teniendo aquí. Es decir, por desgracia, el turismo es una actividad ya global. Hoy en día las nuevas tecnologías han permitido que cualquier persona conozca cualquier lugar y, por tanto, todos somos humanos y cuando conocemos un lugar que nos gusta, que es muy bonito y que es un paraíso como Mallorca o como Malta, pues queremos ir allí y eso hace pues que la afluencia de gente sea mucho mayor. Y, por tanto, eso lo debemos gestionar de una manera mucho más inteligente y con mucha más información. Yo coincido en el diagnóstico que hacía el decano de que, efectivamente, yo no he recibido ese input por parte de ciudadanos malteses que estén aquí de sensación de agobio, de sensación de presión. No, para nada. Es decir, yo creo que la sensación es justamente todo lo contrario, que es que esta es una comunidad que se preocupa de la gente que viene aquí, se preocupa de que encuentren las instalaciones y las infraestructuras en condiciones y que, por tanto, es una comunidad volcada con el turismo. Y yo creo que eso, en cierta manera, tiene que ver con que estamos abordando ya no solo un turismo de visitantes, sino también un turismo residencial. Y quizá ahí sí que todavía se puedan desarrollar muchas políticas. Lo comentaba el anterior director general de Turismo, Pepe Aloy, que ha dimitido en las últimas fechas y que yo creo que es un hombre con un amplio y reconocido conocimiento del sector y de la actividad, ¿no? Decía que nos tenemos que empezar a acostumbrar a que estamos hablando de un turismo muy diferente al que hablábamos hace apenas 10 años. Es decir, estamos hablando de un turismo de residentes que vienen aquí varias veces al año, que ya tienen su domicilio aquí y que, por tanto, conviven con residentes que han nacido aquí. Por tanto, esos son fenómenos que quizás sí, con más información, podamos abordar de un modo más inteligente. Recuerdo, para despedirnos, una conversación con un alcalde próximo en el que le ofrecía un hermanamiento con una región específica de Italia, superindustrial, y me dijo, uy, ponte a la cola de espera porque tengo no sé cuántos hermanamientos en cola de espera. ¿Podría ejercerse una actividad de hermanamientos de empresas, hermanamientos de asociaciones, trabajar esto más a nivel de consulados y relaciones? Es que necesitamos esas relaciones. Yo estoy convencido de que se debe hacer eso. El hermanamiento de ciudades, yo ahí ya he perdido un poquito la fe, porque muchas veces son actos meramente políticos y luego no hay ningún contenido. Hacer el hermanamiento, si no hay un contenido que obligue a los dos municipios, que además deben tener algún tipo de perfil que se pueda articular y que se complemente, si no se hace de esa forma, es un brindis al sol, desde mi punto de vista. Nosotros creemos efectivamente que es importante, a través, por ejemplo, de la Comisión de Diplomacia Económica, que podamos recoger todas aquellas ventajas que pueda encontrar un inversor que quiera venir aquí a implementar. Y creo que es nuestro trabajo hacer ese labor de estudio, recoger bajo como si fuera un decálogo, por ejemplo, que no existe, curiosamente. Alguien viene y me dice, Monsieur el Cónsul, dígame usted 4 razones por las que tenga que invertir en esta comunidad autónoma y no en otra. Pues es muy difícil responder a esa pregunta, porque nunca nadie se ha roto la cabeza para decir, pues hay esta ventaja, hay esta ayuda, hay esta fiscalidad, hay esta facilidad, existen estas directivas, digamos, estratégicas por donde queremos que nuestra economía se vaya desarrollando y tal. Y yo creo que nuestro trabajo es hacer esa labor de campo, hacer una síntesis de la misma y ponerla de manifiesto, justamente para también ayudar nosotros, desde nuestro punto, a crear esos puentes con otros empresarios de la Unión Europea y de fuera de la Unión, porque recuerdo que en esos 42 países que representa y que componen el cuerpo consular, muchos son de fuera de la Unión Europea y, por tanto, tienen unos convenios internacionales distintos y demás. Y todo ese trabajo de poner, bueno, de la misma forma que somos la vitrina del país que representamos, el cuerpo consular quiere ser la vitrina del país donde radica. Queremos representar esta comunidad autónoma y poner de manifiesto todo lo que tiene de positivo y bueno, e intentar ayudar en aquellas cosas que son algo más negativas, pues buscar soluciones. Diálogo, consenso. Y con un solo fin, insisto, integración. Porque si no lo hacemos bien,
Esos 300 y pico mil que residen aquí, corremos el riesgo de que haya dos sociedades que cohabiten y que trabajen cada una con un tempo distinto, y eso hay que evitarlo, sí o sí. Y esa es la labor del cuerpo consular. Podríamos despedirnos con muchas frases de Gaulle o de Churchill. No vamos a hacerlo porque hay algunas muy graciosas. Simplemente gracias, porque está claro que son ustedes servidores públicos por el bien común, con una gran empatía, muchos datos y razones para contribuir. Muchísimas gracias, Michel Manière, decano del Cuerpo Consular de Baleares, cónsul honorífico de Francia. Y buenas tardes y muchísimas gracias, Pablo Collado Serra, cónsul honorario de Malta. Gracias a los dos y hasta la próxima semana.